spam, pero ahora no sé qué pasó. Bueno, continuemos entonces. A ver, ahí tenemos. Bueno, justamente estábamos en los dos modelos de óptica que estudiaron o estudian la física. Bien, bienvenidos a todos de nuevo. Entonces, vimos que la óptica se distinguía, digamos, o dos modelos los más importantes de la óptica, porque en verdad hubo muchos modelos anteriores. De hecho, si no mal recuerdo, era Aristóteles que pensaba que la luz eran como cositas que salían de los cuerpos hacia las personas, o sea, hacia los ojos, ¿no? O sea, eso pensaba un antiguo de lo que era la luz. Pero bueno, después con el tiempo se llegó a ver que nosotros en verdad miramos o vemos, podemos ver las cosas, porque la luz se refleja en esas cosas. Hay cosas que tienen luz propia y hay cosas que no. Bueno, la reflexión es una de los fenómenos que estudia la óptica geométrica. Pero no solo lo estudia la óptica geométrica, también lo estudia la óptica física, ¿sí? La refracción es otro de los fenómenos que estudia la óptica geométrica. O sea, de la óptica geométrica se pueden explicar dos fenómenos, reflexión y refracción. Estos dos fenómenos, digamos, dieron vuelta a todo lo que fue lentes, lupas, espejos, ¿no? Que vean más grande, que vean más chico. Todo eso se dio auge con el estudio de la óptica geométrica. Recuerden que la óptica geométrica, gracias a Newton, sobrevivió 100 años, sin considerar que la luz era una onda. Pero obviamente había fenómenos que desde la óptica geométrica no se podían explicar, porque la óptica geométrica, digamos, sirve para distancias grandes, nuestras distancias de visión, como para hacer unos lentes, ¿no? Y poder ver mejor. Pero había algunos fenómenos que no se podían explicar, por eso después de 100 años, obviamente se llegó a la conclusión de que en verdad la óptica que era, digamos, la que estudiaba un poco y podía abarcar más fenómenos era la física, que decía que la luz era una onda. Ahora hay como un mix de las dos, es una onda-partícula. En verdad, todas las ondas se pueden ver en algún momento como partícula, depende de dónde las mires, depende de cómo las mires. Así que bueno, con la física podemos estudiar muchos más fenómenos, como ahí dice. Primero, el de reflexión y refracción, porque obviamente se pueden estudiar desde las dos miradas, pero también permite ver la polarización, la interferencia, la dispersión o descomposición y otros fenómenos más que acá no están. La difracción, por ahí dijo, ¿no? Ese es otro fenómeno que fue el que dio el estudio que dio origen a lo que fue la óptica física. Bien, vamos a ir viendo cada fenómeno. Recuerden que este fenómeno primero que está acá, que es el fenómeno de reflexión, se estudian desde las dos ópticas, la geométrica y la física. Vemos cómo la reflexión tiene que ver con la luz incidiendo en una superficie. La luz cuando incide en una superficie puede atravesarla, desviándose, o puede reflejarse. Va a depender de las características de esa superficie, ¿sí? Nosotros generalmente cuando vemos los objetos que nos rodean, lo que vemos es la reflexión o la luz que reflejan esos objetos. No vemos esos objetos directamente porque no tienen luz propia. Y la reflexión se rige por leyes, y esas leyes son las siguientes. Este es el haz incidente o rayo incidente, y el rayo reflejado, que es el que surge de la reflexión al impactar, como por ejemplo acá con un espejo. Vamos a trazar la normal. La normal es una línea perpendicular a la superficie espejada. Un espejo, pero podría ser un río, el agua quieta, ¿no? El río no, pero un agua quieta sí nos refleja. Y se arman dos ángulos, el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el haz incidente con la normal, y el ángulo reflejado, que es el que forma el haz reflejado con la normal. Vemos que estos dos ángulos en el tema de la reflexión son iguales. Algo importante que se llama óptica geométrica justamente porque se basa en la geometría y por eso tiene muchos ángulos y muchas cosas de esas. Acá está puesto de otra manera. Vamos
adelantar un poquito, y ahí aparecen tanto la definición de reflexión como las características. Estas características que son las que tenemos que tener bien claros. Primero, la reflexión de la luz se da cuando un rayo de luz o onda luminosa cambia su dirección al rebotar en una superficie espejada, sin cambiar el medio, o sea, yo voy del aire al aire. Como no cambia el medio, la velocidad de la luz permanece la misma, obviamente menor que 300.000 kilómetros por segundo, pero permanece la misma velocidad en el haz incidente que en el reflejado. Por eso estos ángulos son iguales. O sea, mismo medio, misma velocidad e igual ángulo. Obviamente este fenómeno de reflexión, además de que nos permiten ver las cosas opacas, también se utiliza, por ejemplo, en el periscopio. El periscopio es un dispositivo que se arma como para doblar la luz, ¿no? Si yo quiero ver un objeto que está fuera de mi rango visual, puedo usar este periscopio donde miro por un lado y veo el objeto reflejado. Se usaba mucho en los submarinos, en las películas de antes. No quiero delatar mi edad, pero bueno, ahí se veía mucho. El segundo fenómeno que vamos a ver es el de refracción. El fenómeno de refracción, ¿sí?, también es común para la óptica geométrica y la óptica física. No importa si considero la luz un rayo o un cuerpo, pero también se origina, da lugar, digamos, a este fenómeno. La refracción de la luz es justamente el cambio de dirección de un rayo de luz que ocurre tras pasar de un medio a otro, ¿sí? Obviamente, al pasar de un medio al otro vamos a ver una diferencia de velocidad, porque en un medio hay una velocidad y en el otro una velocidad menor. Por ejemplo, si pasa del aire al agua, el agua es más densa, entonces la velocidad con la que se va a propagar es menor. Dale, Débora. Dale, Débora. Sí, mirala en la grabación. Va a estar grabado, bueno, estoy grabando y obviamente lo voy a subir después a lo que es Seibenes. Este fenómeno se ve bien clarito, digamos, cuando vemos una pajita en el agua y la vemos quebrada. Sacamos la pajita, está bien, y la metemos y se quiebra, ¿no? En verdad es un fenómeno óptico, ¿sí? Estos dos fenómenos, tanto el de reflexión como el de refracción, se dan generalmente juntos. Depende de la superficie con la cual impacte o incida el rayo, se va a dar más la reflexión que la refracción, ¿no? Si es una superficie espejada se va a reflejar más que lo que se refracta. Si es una superficie, digamos, más translúcida, se va a refractar más de lo que se refleja. Pero generalmente serán los dos juntos. Vamos a ver acá un simulador. Obviamente acá al haber un cambio de medio hay un cambio de velocidad, y al haber un cambio de velocidad hay una dirección que cambia, un ángulo que es diferente. Para ver todo esto podemos considerar la onda como un rayo. Acá es un rayo o como una onda. Es lo mismo porque en verdad la dirección de movimiento es la misma. Puedo poner, si quiero, un lindo transportador para comprobar que los ángulos sí son iguales. Puedo cambiar el índice de refracción. Bueno, acá arriba justamente es aire y acá abajo es agua, ¿lo ven ahí? Puedo cambiar agua y agua, que ahí ya no se desviaría la luz porque si es agua al agua no hay problema. Y del vidrio al agua, que ahí se desviaría, fíjense cómo el ángulo crece, porque justamente el vidrio acá es más denso que el agua, ¿no? Pero generalmente se dan los dos fenómenos juntos. Ahí se ve bien cómo es la trayectoria de los rayos. Puedo poner como rayo también, ¿no? Podemos ir a otro tipo de experimento. Pero no se me baja esto. Este es parecido, pero acá pongo un prisma. También la luz al atravesar el prisma se desvía. Ahí puedo mover el prisma más cerca, más lejos. Puedo hasta, ¿no?, darlo vuelta, pero siempre vamos a ver que el prisma, justamente, en un principio pasa la luz y se desvía porque el prisma es más denso,
y acá otra vez se desvía. Obviamente, la velocidad que está antes del prisma y después del prisma es la misma porque en los dos se mueve con la velocidad de la luz, ¿no? En el aire. Y acá se va a mover más lento, por eso surge ese quiebre. Puedo, bueno, eso es vidrio, puedo cambiar un prisma de agua, un prisma de aire que no desvía, obviamente, porque estoy pasando del aire al aire, pero si es agua desvía y si es vidrio, desvía aún más. Bueno, acá va a marcar todas las normales, lo que es un poquito problemático, ¿no? Porque en verdad tienen una normal acá y otra normal acá, ¿saben? O sea, acá cuando se refracta cambia el ángulo y acá otra vez se refracta y cambia el ángulo. Ven, acá pueden mirar, pueden poner el... ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner alineado, obvio. Ahí, ¿ven? Este es el ángulo incidente y este es el ángulo refractado. Como ven, es menor. ¿Por qué? Porque acá es menos denso, entonces se acerca a la normal. Y si lo pongo, se me fue. Y si pongo esto del otro lado, no sé cómo agarrarlo. Se me quedó ahí. Bueno, a ver si lo puedo poner, ahí está. Vamos a alinearlo acá, y vamos a poner ahí, que es donde pasa el otro rayo de luz. Este sería el incidente y este es el refractado, ¿no? Rayo incidente, ángulo incidente y ángulo refractado. Bien, vamos a dejar de usar el transportador y de ver las normales. Y acá ven las reflexiones también, ¿ven? Cómo se va reflejando también. Vamos a borrar también para hacer un estudio limpio de la refracción. Acá pueden tener varios rayos en paralelo y pueden cambiar el color. Vamos a ver qué pasa a medida que cambie el color. Surge una pequeña, fíjense, una pequeña desviación, o sea que cada luz, cada color, de acuerdo a su frecuencia, se va a refractar en un ángulo diferente, ¿sí? Pequeñamente diferente. Bueno, acá se ve poquito, pero fíjense como si el rayo de luz es blanco, ¿no? Se va a refractar armando el arco iris. ¿Sí? Va a quedar el arco iris justamente del otro lado. Vamos a ver si pongo entorno, agua, vidrio. No. Si cambio el entorno no me sirve. No se ve más grande, pero sí se puede ver, distinguir ahí cómo los colores se justamente refractan, se separan, ¿no? ¿Por qué se separan? Porque justamente la luz blanca está formada por todos los colores. Están los rayos monocromáticos, que son de una luz sola, por ejemplo el rojo, el azul, el verde, como vimos recién, ¿no? Acá tengo el rayo violeta, el celeste, el verde, ¿no? Cada rayo tiene un color diferente. Pero si veo un haz blanco, justamente el blanco está formado por todos los colores. Lo que cuando pasa por un prisma, cada color se refracta en un ángulo diferente y lo que produce que veamos toda la gama de colores, todo el espectro de colores visibles, ¿no? Pero bueno, la refracción es en verdad solamente el cambio de dirección de la luz, ¿no? Al pasar de un medio al otro. Bien. Entonces, cuando hablamos de refracción, hablamos de distinto medio, distinta velocidad y distinto ángulo. Distinto medio, porque pasa, por ejemplo, del aire al prisma, del aire al agua, ¿sí? Distinta velocidad, porque obviamente al tener un medio diferente, cuando más denso es el medio, menos velocidad tiene el aire, perdón, la luz. La luz en el aire tiene mayor velocidad que en el agua, ¿no? Y obviamente distinto ángulo. ¿Cómo se mide ese ángulo? Bueno, se trata de la normal donde incide la luz, el rayo de luz incidente, y esa normal, ¿no? Determina dos ángulos, el ángulo incidente que es acá arriba y el ángulo refractado que es acá abajo. Los dos ángulos son con la normal, el rayo incidente con la normal y el rayo reflejado con la normal. Y vamos a ver que, por ejemplo,
entrando del medio del aire al agua, como el agua es más densa, el ángulo es más pequeño, ¿sí? Y a menor ángulo, menor velocidad también, ¿no? Porque al ser más densa, menos velocidad. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Para matar preguntas tengo estos videos que están geniales. Y se agrandó. Ven cómo el rayo va refractándose y cambiándose el ángulo, y acá justamente también se refleja en las paredes, ¿no? Ven ahí la reflexión, y ahí cuando vino más para acá también, ¿no? Se reflejó. Ahí ven cómo los tres rayos se refractan de igual forma. ¿Ven? Ahí se ve el ángulo de incidencia, el ángulo refractado. Siempre esa línea es la normal, se llama. Y acaba de explicar por qué justamente a medida que ponemos el agua dejamos de ver la moneda, ¿no? Porque justamente el ángulo va variando de refracción. No el ángulo, sino la distancia. Acá va a llenar con dos medios diferentes, el agua y el aceite. Ustedes saben que el aceite justamente es menos denso que el agua. Al menos denso va a pasar más rápido. Y va a haber una diferencia en el ángulo, ¿no? ¿Lo ven? En el agua la variación del ángulo va a ser mayor porque al ser más denso. Acá justamente vamos a ver con las dos, ¿no? Con el agua y el aceite queda por encima del agua, porque al ser menos denso, más liviano, por así decir. Y fíjense cómo el ángulo varía, ¿no? Acá se refracta un poco, pero acá se refracta más. Son tres ángulos diferentes que surgen. Dos. Estos son casos muy especiales que no vamos a estudiar, pero que bueno, que también existen. El famoso ángulo crítico. Es un caso muy especial de la reflexión. Ahora va a explicar por qué no pudimos ver la moneda o no la podíamos ver después.
en el fondo de la taza. Ahí fíjense que va a poner de manera que la luz refleje en el dado y con lo cual yo podría verlo, ¿no? A medida que agrego agua, que la saco, mejor dicho. Bueno, lo mismo sería agregar al revés, ¿no? Vamos a ver que vamos perdiendo la imagen de ese objeto porque la luz va a pasar de largo y va a quedar, digamos, en otro lugar. Bueno, acá tienen 3 videos. Este es de reflexión, está buenísimo también. Vamos a ver un poquito más adelante. Más o menos es como cuando uno juega al pool, ¿no? Que cuando juega al pool y tiene que pegar, digamos, en el borde de la mesa para poder pegar a una pelota que está en otro lugar, tiene que hacer, digamos, esta regla, ¿no? Obviamente uno lo hace más visualmente, pero es lo mismo. Como verán, acá muestra la intersección con varios espejos, cómo va cambiando la dirección del rayo a medida que voy poniendo espejos, ¿no? Eso sería lo que sería la reflexión difusa, porque digamos cada pedazo de espejo va a reflejar en otra dirección y queda así como medio complicado, ¿no? Ya que la reflexión de la luz sobre los objetos es la que nos permite hacerlos visibles para nuestros ojos. Bueno, y hay una experiencia acá justamente, debe ser acá, donde hay una flecha dibujada atrás. Esta la hicieron unos chicos, a ver si lo veo acá. Este es bueno, este es de la moneda abajo. Una moneda abajo del vaso. Pongo agua y no se ve. Desaparece la moneda.
Hay uno mismo, no sé si está acá, que hay una flecha, dibujan una flecha atrás del vaso y al poner el agua se da vuelta la flecha. Es increíble esa cosa mandinga. Opa, me fui a la otra hoja en vez de irme. Ahora no lo quiero agrandar. ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, después lo ven en casa porque no me lo quiero agrandar ahora, no sé por qué me hace estas cosas. Bien, entonces, ahora vamos a ver los fenómenos que son exclusivamente de la óptica física. El primer fenómeno es la polarización de la luz. La polarización de la luz se trata de usar filtros Polaroid que filtren la luz de manera de que si cuando sale de la lamparita se vibra, digamos, en todas las direcciones y sentidos esas ondas, solo pasen, por ejemplo, las que están verticales. Cuando yo pongo dos filtros, bueno, depende de cómo ponga los dos filtros, va a pasar o no va a pasar. Por ejemplo, si pongo un filtro en forma vertical y otro en forma horizontal, obviamente no va a pasar, porque acá pasan los rayos verticales y cuando quiero pasar por acá, no van a pasar. Ahí justamente teníamos... A ver, espérate. Bueno, teníamos en un principio... por acá. Justamente podemos hablar de una producción de luz no polarizada, donde cada rayo vibra en diferentes direcciones y sentidos, y podemos usar uno de estos filtros Polaroid, ¿no? Los lentes Polaroid justamente son los que se usan, ¿ven? Si pongo un filtro, este filtro vertical pasa la luz solo en forma vertical, si pongo el horizontal, pasa el horizontal, ¿sí? Los lentes Polaroid son los que hacen esto, ¿no? Filtran la luz de una manera que pasa por un solo lugar. Puedo poner dos filtros paralelos, por ejemplo, vertical y vertical, obviamente van a pasar de acá a los verticales, de acá a los verticales también. O puedo poner cruzados, donde el vertical va a pasar, pero ya no pasa el horizontal, ¿sí? Esto pasa cuando ponemos dos lentes, digamos, en forma perpendicular. Miro para abajo y no puedo leer. Lo pueden practicar si tienen lentes Polaroid posta, pasa eso, no se puede ver abajo, ¿no? Justamente es una forma de comprobar que es un buen Polaroid. Si los pongo cruzados, donde están los dos lentes no se ve nada abajo. Bueno, ahí tienen otros videos para ver. Y acá hablamos de los fenómenos de interferencia, ¿sí? Recuerden que como la luz es una onda, cuando pasa, por ejemplo, por dos agujeritos, lo que pasa es que va a pasar como dos ondas diferentes, que se van a cruzar en algunas partes donde crezcan y en otras partes donde, o sea, van a originar, ¿sí?, lo que es una construcción de una interferencia más compleja. Pero digamos que la interferencia, digamos, crítica son dos, la destructiva y la constructiva. La destructiva se trata de dos ondas, es muy difícil de explicar desde algún ejemplo, aunque sea ni con la luz ni con el sonido, ¿no? La destructiva es difícil de explicar, pero bueno, hay zonas acá, si ustedes miran, donde hay oscuridad, ¿ven? Esas zonas de oscuridad justamente son porque se juntan dos ondas que están desfasadas. Una va en subida, la otra va en bajada, y cuando se juntan crean un efecto de anulación de ondas, se anulan las ondas. Y la constructiva ya es más fácil de explicar, por ejemplo, podemos cantar una canción los dos personas, la misma nota, la misma intensidad, y en ese caso se suman las ondas y provocan una onda de mayor amplitud, donde se ve más luz en este caso, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Si hay alguna duda, pregunten, ¿eh? Y el último fenómeno, quedan 10 minutos para terminar, después me dan 5 minutos que guardo las cosas y entramos para hacer las actividades de la guía, ¿sí? De la parte de evaluación. Bien, el último fenómeno que es la descomposición o la dispersión de la luz, como le quieran llamar. La descomposición de la luz surge cuando al pasar
justamente una luz blanca por un prisma se descompone en todos los colores, ¿sí? Y que están ordenados también de acuerdo a su frecuencia, ¿no? Justamente recordemos que el espectro de onda electromagnético que tiene, bueno, acá está al revés, ¿no? Porque está justamente las partículas alfa, los rayos X, ultravioleta, este es el espectro de luz visible, y infrarrojo y onda de radio. Vamos a ver este video. A ver. Ahora me quieren ver. No sé qué le pasa hoy, antes no me hacía estas cosas. Yo hacía clic y no. Se dice que aquí, en los verdes campos del condado de Lincolnshire, en una tarde de profunda reflexión y a la vez de inspiración, el gran Isaac Newton tuvo una idea que culminó la revolución científica comenzada por Nicolás Copérnico un siglo antes. Descubrió que la causa por la que caen los cuerpos es la misma que la que gobierna el movimiento de los astros. Se trata de la gravedad, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, una interacción de carácter atractiva generada por la masa de los cuerpos, sobre todo de los más grandes, las estrellas y los planetas. Newton nos hizo comprender que hay unas leyes que gobiernan por igual en todo el universo, también en la Tierra. En el dominio de la óptica, es célebre el experimento de la dispersión de la luz blanca a través de un prisma de vidrio. Para entender este fenómeno, primero es necesario entender el principio de Fermat, según el cual la luz se mueve siguiendo una trayectoria de tiempo mínimo. Entre 2 puntos A y B, la luz no siempre viaja en línea recta, sino que puede cambiar de dirección si es que con ello tarda menos tiempo en llegar. Esto se produce sobre todo cuando la luz tiene que atravesar distintos medios, como por ejemplo la superficie que separa el aire del vidrio o el aire del agua. Es por este fenómeno por el que vemos un lápiz aparentemente quebrado en el interior de un vaso de agua, o una profundidad aparentemente menor para el fondo de una piscina. Newton descubrió que la luz blanca natural es una mezcla de luces de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. En el aire van mezcladas porque todas viajan a la misma velocidad, pero dentro del vidrio de un prisma no es así. La luz roja viaja a mayor velocidad que la luz violeta. Por esta razón se desvía un ángulo menor trazando un camino más directo. Se dice que el índice de refracción del rojo es menor que el del violeta. El resultado es que a la salida del prisma las luces de diferentes colores salen separadas porque la refracción es diferente en cada una de ellas. El arco iris es entonces un fenómeno de dispersión natural en el que las gotitas de agua que quedan en suspensión tras la lluvia descomponen la luz del sol. En la óptica se empezó a crear una controversia acerca de la naturaleza de la luz. Newton era partidario de la teoría corpuscular. Creía que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas. Su colega holandés Christian Huygens creyó por el contrario en la naturaleza ondulatoria de la luz. No estaba claro quién de los dos tenía razón. Veremos más adelante que ambas teorías tienen su cuota de verdad. Newton nos dejó un legado enorme, que nos adentró en la época de la Ilustración, del dominio de la razón frente a la superstición, un legado que contribuyó a dar el salto definitivo hacia la modernidad. Justamente la biografía de Newton está, vamos a ver, les voy a mostrar, en cualquiera de los Trello, ¿sí? De cualquier nivel, van a encontrar, ¿dónde es? A ver. En el 4 están los talleres grabados, después, bueno, las unidades la ven ahí, ¿no? Y acá, donde dice información, trabajos prácticos, ¿no? Toda la historia, que tienen los trabajos prácticos anteriores con correcciones y todo, si quieren practicar, y otros trabajos prácticos también. TPS para el examen de noviembre, TPS con respuesta, bueno. Tienen acá este capo que va a dar justamente, acá está, es justamente la biografía, no, esta es la imagen. Ahí está. Van a ver la biografía de Newton, que dura 27 minutos, pero no tiene desperdicio. Es una genialidad, se las recomiendo para que la vean. Y habla mucho de Newton. Pero bueno, justamente el fenómeno de dispersión o de descomposición de la luz surge cuando la luz blanca, al atravesar un prisma, no solo
se refracta, sino que también se descompone. Y eso pasa porque justamente la luz blanca, el blanco está formado por todos los colores, no es un color único, son todos los colores mezclados. Cuando pasan por el aire, digamos, no se descomponen bastante, entonces se llegan a nuestros ojos, digamos, unidos, pero cuando cambian de medio, cada color se va a refractar, digamos, en un ángulo diferente, y eso va a provocar que yo pueda ver todo el espectro de ondas electromagnéticas, de luz electromagnética, ordenado por su frecuencia. Y ahí terminó la presentación. Quedan 3 minutos 58. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, vamos a ver un pedacito de este video y después nos enganchamos, me dejan 5 minutos, guardo la grabación y nos enganchamos para la última parte, que sería la resolución de la parte de evaluación de la guía o del material, ¿no?, que está subido en el aula virtual. Oh, ahí está, ahí agrandó. No escucho ni música ni nada, ¿no? Fue un griego muy inteligente, inventor, mucha habilidad, y se le atribuye a él haber diseñado la primera máquina que funcionó con los principios de la termodinámica. Utilizaremos nosotros aquí, para reproducir la máquina de Herón, materiales diferentes, pero el fundamento de su funcionamiento va a ser igual. Un recipiente, hemos tomado un balón de 250 mililitros de Pyrex, donde colocamos una pequeña porción de agua. Una pequeña cantidad de agua. No, perdón, pero abrió otro video. No sé por qué me hace estas cosas. Antes no lo hacía, se portaba bien, pero ahora... ahí. Claro. Vamos a copiar el URL y lo vamos a poner acá. Hola amigos, saludos cordiales. Hemos preparado una práctica para estudiar algo sobre la luz. Esto. Eso. Parece que es eso. Hola amigos, saludos cordiales. Hemos preparado una práctica para estudiar algo sobre la luz. Esa luz que nos da vida proveniente del astro rey, el sol, luz natural, y también la luz artificial que tenemos en nuestras viviendas, en nuestras ciudades, que nos dan las lámparas eléctricas. Bueno, entra un poquito Toda para la composición de la luz, sentó los fundamentos de la acústica y la aerodinámica. Recordemos, en mecánica se le llama el padre de la mecánica, quien nos entregó las 3 leyes de Newton. Newton trabajó durante una Lo materia. consideramos a él porque, Increíble, ¿no? según dicen los textos y los tratadistas, Sir Isaac Newton fue el primer investigador que trabajó, elaboró, fabricó su propia lupa, es decir, una lente, en este caso convergente, y con esta realizó la observación de los rayos del sol. Vamos a ver si apreciamos algún efecto óptico cuando coloquemos esta lupa bajo los rayos del sol.